responsables. El voleibol es una contienda noble, donde 6 jugadores luchan incansablemente en la cancha, entre saques, pases y bloqueos para conseguir la puntuación ganadora. Los coqueteos con este deporte comienzan desde la escuela, y muchos han sido quienes bajo este manto han conquistado glorias significativas para nuestro país. Uno de los emblemas del voleibol venezolano es Vicente Pastor, quien ha representado a Venezuela con tesón y dedicación desde muy joven. Yo empecé el ajedrez porque mi papá era extranjero y fue lo que empezó a enseñarme. No jugaba béisbol, entonces no pude practicar ese deporte nacional, ¿no? Comenzamos a hacer juegos entre nosotros mismos y a medida que fui mejorando, como cuando uno es niño, uno es como una esponja, asimila mucho más rápido que los adultos, y un momento que empecé a ganarle a mi papá. Y empezó a llevarme a diferentes sitios. Eso fue hasta 6º grado. Cuando pasé a primer año de bachillerato, empezaron a dar educación física y fue donde conocí el voleibol. Y fue como amor a primera vista. Entonces era como un juego donde uno es individualizado, donde uno prácticamente pelea contra uno mismo y contra un solo rival que tienes al frente, mientras que en el voleibol tú te relacionas con mucha gente, es como un poco más, es más divertido, pues. Y bueno, poco a poco fui cambiando, seguí jugando ajedrez hasta que un momento que me dediqué más al voleibol, porque ya comenzaron los retos. Por supuesto el ajedrez me sirvió como para las estrategias, para esa lucha que hace el ajedrecista de que estás callado, estás peleando con el otro, lo estás insultando, pero estás callado, mientras que aquí puedes exteriorizar muchas cosas. Entonces, bueno, aproveché, por lo menos cuando decían que yo no servía para nada, entonces, porque fue así. La cosa empezó del nivel más bajo, donde tú dices, no sirve, no volea, ¿no? Y mi fiebre por sí seguir jugando voleibol. Y fue una lucha hasta que por fin, bueno, logré el nivel necesario. Pero al principio mira, ¿qué haces aquí? Tú no sabes jugar. Pero siempre las estrellas tienden a faltar a los juegos muchas veces porque se desvían, ¿no? Y en una de esas yo aproveché de jugar cuando le tocaba jugar a otra persona. Por supuesto, si el equipo ganó, no hay problema, pero si perdió me echaban la culpa a mí o a otro compañero que también de pronto entró a jugar. O sea, en principio fue eso. Yo tenía un amigo que era uno de los mejores jugadores del liceo y yo era un cerebrito, entonces intercambiábamos conocimientos en algunas materias, matemáticas, inglés, y él me ayudaba en el voleibol. En ese intercambio fue que logré poco a poco, trabajando más duro, bueno, nivelarme en lo que es el voleibol en ese momento. Vicente Pastor nació el 8 de noviembre de 1953 en La Guaira. A los 4 años, su familia se traslada a vivir en la comunidad de Catia, en la ciudad capital, y descubre su amor por el voleibol cuando cursaba el 7º año en el Liceo Mariano Picón Salas de Petare. Un camino largo, ¿no? O sea, primero tuve la suerte de tener un jefe de departamento de educación física en el liceo que era un enamorado del deporte, inclusive todavía tenemos contacto, y él estaba inclusive chequeando la carrera de Grevis Vázquez o la de Chenique a través de internet. Él fue director de deporte, inclusive del Instituto Federal, se llama Alberto Alvarado. Y bueno, él se las manejó para que sacaras equipo de voleibol, de baloncesto, de gimnasia. O sea, el ambiente deportivo en el liceo fue muy propicio. Y él sacrificó tardes libres, sábados, su vehículo, todas esas cosas para motivar mucho a la gente. Y mucha gente llegó lejos por ese sacrificio personal, ¿no? Una vez ahí, bueno, comenzamos a ir a Parque Miranda. En Parque Miranda a veces se asomaban en algunos entrenamientos para los campeonatos nacionales esos jugadores que estaban en la selección nacional pero que pertenecían a diferentes delegaciones, ya sea Miranda Distrito. Eso fue como una motivación adicional ver a esa gente y perseguirla. Yo vi el suramericano aquí en Caracas en el 69, yo era un niño, yo cuando llegué al juego, más o menos donde está el ICFA, ya no había paso para los carros. Imagínense lo que gustaba el voleibol en ese tiempo. Y yo me tuve que venir caminando desde el IFA hasta aquí, y cuando llegué, bueno, la puerta estaba cerrada, no cabía un alma, no había, yo era un niño que quería ver el juego. Entonces, de ese por lo del ajedrez, me ideé rápidamente una estrategia y le dije a las peruanas que yo le podía cargar el agua. Y les llevé el agua y pasé y pude ver mi juego. Eso fue lo que se me ocurrió en ese momento.
pasó cierto tiempo y esas peruanas me las conseguí ya en los bolivarianos y les eché el cuento y entonces se rieron porque les pareció gracioso ver que esa persona que les cargó el agua posteriormente era un compañero más en un intercambio internacional como los bolivarianos. Vicente Pastor perteneció orgullosamente a la Selección Nacional de Venezuela en la especialidad de voleibol desde 1973 hasta 1990. 17 años de historias y anécdotas. Anécdotas muchas, ¿no? Hubo en el 74, estábamos muchachos, también el pelo largo porque era la moda, ¿no? Parecíamos futbolistas ahí, entonces me veo ahora y digo, bueno, así yo creo que ninguna muchacha se iba a fijar en mí con esa facha, pero en ese momento estaba de moda, ¿no? Cuando coincidimos los campeonatos mundiales femenino y masculino, la selección femenina de Estados Unidos, había muchas jugadoras que eran jóvenes también. Y nosotros, bueno, nos burlamos por el inglés que sale en la propaganda por ahí de que online. Y bueno, pero nosotros lo que hacíamos era hablar lo básico para comunicarnos con ella. Bueno, y hubo 3 muchachos y 3 chicas de mi equipo, yo estaba metido en ese lío, que bueno, hicimos una buena relación con el femenino de Estados Unidos. Sin embargo, en el mismo hotel estaban los italianos. Son altos, los italianos bien elegantes, porque somos europeas, con sobre todo, entonces estaban muy sobrados, ellos estaban sobrados. Y nos conseguimos con la situación de que, hablando con las chicas, uno de los italianos se metió en el medio de los dos, como para decir, tú no existes y yo soy el importante. Entonces decía, bueno, este es un galán y no quiere quitar a las chicas, ¿no? Lo malo, y a veces incomprensible, los muchachos nos prefirieron a nosotros que a ellos, que estaban, bueno, bien cuidaditos, bien elegantes. Durante el juego, el enfrentamiento Italia-Venezuela, se consideró el mejor juego del Mundial. Entonces yo dije, porque cuando tú estás rematando los 5 o los 10 minutos de ataque, siempre por cortesía tú rematas hacia el lado contrario donde está la gente para no pegarle la pelota. Ellos rematan hacia la línea, nosotros hacia la línea, ese es lo usual. Pero ese día los italianos estaban rematando casi encima de nosotros. El capitán, que era más fiero, Agustín, dice, ¿qué está pasando aquí? Están rematando hacia nosotros, no, vamos a rematar para allá. Y un momento que el ritual de los 10 minutos terminó con nosotros con el balón agarrado en la mano, con el puño, persiguiendo por encima de la malla de los italianos y ellos a nosotros. O sea, así como una guerra de gallitos. Entonces decía que todo eso pasó, el juego fue el 5-6, el máximo, todo, aquella fiereza, todo por, como decir, por el motivo más antiguo que es el amor de una mujer. Entonces, toda esa guerra pasó fue por eso. Entonces fue una anécdota bien bonita porque fue catalogado el mejor juego del Mundial. Perdimos en 5 tiempos. Les quitamos a las chicas nada más. Vicente Pastor participó en 3 Juegos Bolivarianos, 4 Centroamericanos, 8 Suramericanos y tuvo una participación histórica para Venezuela al haber estado en 5 campeonatos mundiales. En México, 74. En Italia, 78. Después fuimos a Argentina en el 82. Ese año coincidió con el problema de las Malvinas. Y como Venezuela tuvo cierto apoyo a la causa argentina, entonces fui muy bien recibido en ese momento en Argentina con muestras de cariño por el público. Después en el 86 fuimos a Francia, que era la tierra donde nació mi padre. Yo tuve la oportunidad de respirar por lo menos ese aire, ver la torre, el Arco del Triunfo, todas esas cosas. Y finalmente en el 90 tocó en el Mundial en Brasil. Entonces fuimos a un clasificatorio que era el suramericano, pasamos, entonces tuve la oportunidad de ir a Brasil acompañado por mi hermano, que yo le llevo como 10, 12 años de diferencia, entonces compartimos en el Mundial. Vicente Pastor sigue su trabajo dentro de la cancha como entrenador deportivo y como jugador en la categoría Master T. Sigue representando a Venezuela con la misma pasión y disciplina desde hace ya más de 40 años. Vicente Pastor se incluye en los registros deportivos venezolanos al participar en 5 campeonatos mundiales y se encuentra a la espera del reconocimiento de los récords Guinness por esta hazaña. Bueno, llegar a 5 mundiales no es fácil, ¿no? Porque hay muchas variables que se toman en cuenta. Una, primero, tu equipo tiene que clasificar en cada una de esos periodos al mundial para poder tener la oportunidad de participar. Lo segundo es no lesionarte en ninguna de esas competencias, estar en los planes del entrenador, porque de pronto cambia el entrenador y dice, no te quiero y así tú estás, mi filosofía no se comparte y no va. O
de pronto que no salga otro jugador en tu propia posición que tenga mejor nivel, que entonces tú digas, bueno, ¿para qué me ayuda este si tengo este más joven o que tiene más perspectiva? Entonces hay muchas cosas. Y lo otro, bueno, el liderazgo. Yo fui una persona que empecé como un obrero y terminé siendo el capitán del equipo por mucho tiempo, y yo creo que una de mi liderazgo se debía sobre todo a que yo no faltaba a los entrenamientos. Yo era el último que abandonaba el barco, no me rendía nunca a pesar de que el rival que tuviésemos. Entonces, esas son cosas que influyen, ¿no? Y también, bueno, que uno estuvo como compartiendo lo que es la parte de aprendizaje como entrenador a medida que iba siendo jugador más experimentado. Ya era un aporte, ya de pronto en los cursos internacionales yo estaba como interviniendo, ya yo estaba preparando físicamente el mismo equipo. O sea, tuve una serie de roles adicionales, pero sobre todo mantenerse, porque generacionalmente iban cambiando y todos mis compañeros que iniciamos se fueron. Entonces yo estaba prácticamente compitiendo con muchachos de 18, 24 años, yo tenía 33 por ahí más o menos, que la ventaja es grande, y el voleibol sobre todo porque se salta mucho y las rodillas sufren mucho. Entonces no es fácil mantenerse en el tiempo, hay que tener la suerte de estar y bueno, tuve la oportunidad de, tanto Marcos Liendo, que tuvo 4 mundiales conmigo, tuvimos la oportunidad de asistir a ese evento. Lamentablemente, bueno, él tuvo otras circunstancias personales, entonces solo pude yo cumplir con ese sueño. En el año 2011, Vicente Pastor comenzó a formar parte del Salón de la Fama del Deporte Venezolano, entre muchos de los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. El Salón de la Fama es complejo, ¿no? Porque primero atiende a los atletas, atiende a los periodistas, atiende a los dirigentes, atiende a los entrenadores, o sea que hay muchas formas de que tú puedas destacarte para ser tomado en consideración para el Salón de la Fama. Por supuesto también está la otra parte que es lo mediático. Sabemos que competimos a veces con los atletas profesionales y es una carrera como que bien difícil pelear con Johnny Cecotto, con Andrés Galarraga, cuando uno tiene una cobertura menor por el tipo de deporte que uno practica, ¿no? Lo otro es el comportamiento ciudadano. Yo imagino que uno ha tenido que estar consecuente con una conducta durante muchos años. No es fácil porque todas las tentaciones están por ahí, ¿no? Y a veces uno comete errores y aparece que como que dañas tu vida pública, ¿no? Entonces, todas esas variables, aparte de eso, el grupo que me vio jugar, se supone que son mayores que yo, y es la tendencia que tienen a morir. Pues entonces cuando les toca votar no son las personas que me vieron jugar, sino los que están referidos por. Entonces hay un momento que se pone como bien difícil y tienes que ir sensibilizando y tienes que ir sacando la foto y tienes que otras personas que estar comentando. Hubo una especie de movimiento de los atletas, de los amigos, para ir manteniendo lo que es la imagen, porque también tuvimos problemas en ese momento por diferencia con la federación. Eso creo que es algo normal entre atleta y dirigente, ¿no? Y esa generación de nuevas ligas deportivas, en esa generación del voleibol de playa, nosotros tuvimos muchos roces porque participamos en eventos que de pronto no estaban totalmente legalizados. Y bueno, hubo ese problemita, entonces aparentemente se borró un poco la imagen de nosotros porque no estábamos como siguiendo una línea que era la correcta para esas personas. Al final de cuentas, bueno, pasó el tiempo, se dedicaron muchos amigos a mantenernos, como decía, en el tapete, un homenaje por acá, una invitación por allá. Muchas cosas salieron de los amigos. Y posteriormente, bueno, se generaron, vinieron varias televisoras, vinieron varios periódicos